Dimos el informe de que Steve Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, tuvo un colapso grave, tanto así que tuvo que ser intervenido por médicos. Todo esto pasa mientras que Steve Miller continúa poco a poco perdiendo poder dentro de la administración de Donald Trump. Tenemos que recordar que Steve Miller ha sido el responsable, por así decirlo, de gran parte de los actos más impopulares que ha tenido Donald Trump desde que se convirtió en presidente, al menos en este segundo mandato. Porque sí, por si no lo sabían, Steve Miller es el responsable, o al menos el que estuvo a cargo del tema de las deportaciones ilegales y asquerosas por parte de la administración de Donald Trump, las cuales, por cierto, son de las principales causas de que Donald Trump sea tan impopular en este momento. Y es por eso que el medio El Político, quien por cierto es el que dio esta primicia, comentó sobre la hospitalización de Steve Miller, algo de lo que vamos a profundizar en este video. Pero todo comenzó con lo que realmente le estaba molestando a Steve Miller, y es que la ciudad principal de la que Steve Miller recibió rechazo, recibió críticas, recibió gritos, es la ciudad donde va a ser el escenario para la protesta No King, o la protesta sin reyes. El gobernador Tim Walz habló sobre eso y también habló sobre la rendición de cuentas que le espera a Steve Miller, lo que concluyó que este hombre comience a gritar de forma crítica, de forma avanzada, y tuvo un colapso, tanto así que tuvo que ser intervenido por médicos. Miren, por favor. It's horrific. There was a story in today's paper in the Minneapolis Star-Tribune. A gentleman missed his chemotherapy. Now he's in hospice. They killed him. That is going to kill this gentleman. And there are hundreds and hundreds of stories of all this disruption. They are still waging war on us. Each of these cabinet secretaries, they're withholding our Medicaid dollars. A state like Minnesota that has some of the lowest childhood poverty rates, they're trying to make it worse. Disrupted the education of our students and caused generational trauma. The good news is nobody here is forgetting. You saw that the Attorney General Ellison, Hennepin County Attorney Mary Moriarty are suing because we're not even getting access to the evidence so that we can do prosecutions where prosecutions are warranted. And I think for your viewers, that is so out of the ordinary. We've always partnered with our federal authorities when needed. And I made the move yesterday using my executive authority to put a commission together. We are capturing all of the stories. We being the ACLU, a lot of groups, especially immigrant groups, folks at the United Nations and in Geneva are working because what happened in Minnesota and the absolute horrific assault on this state, if this happened in another country, it wasn't that long ago that the United States was a voice of reason, decency, and human rights. We would investigate those things. We're going to do that here, and we're going to capture these stories. And so if Donald Trump, like so many things, thinks he can move on from Greenland, Venezuela, tired of the war in Iran that he started, till the final days of this administration and beyond, Minnesotans will ask for justice. We demand it. We have to do that. Yeah, we showed that headline that the Hennepin County District Attorney and Keith Ellison, the AG of your state, suing essentially, trying to get hands on evidence, because as far as we know, there's been no public real investigation of the deaths of those two citizens, residents of your state. That remains just sort of floating out there. I want to ask you too, as someone who are these people? Where are they? And what maybe there, there was some, Chris? Are they there's in the some airports? talk about how they were briefly taken off the job, but for all we know, they're back out there now. Yeah, I don't believe that they were taken off the job, and I don't believe that it matters. Donald Trump said, like he said, I don't care. He doesn't care. Everything you listed there, from prices to what was done in Minnesota to what's happening in Iran and throughout the Middle East, he truly doesn't care. And I'm still scratching my head who those 29% are that still thinks he's there. But look, he's not going to go silently. And I have to tell you, the ICE agents in the airports, and I've been saying it, my fellow governors have been saying it, they just subpoenaed my Secretary of State and our voter rolls again, that they are definitely going to try and interfere with the election. That's why I think things like Saturday's No Kings rallies, not on our watch, you're not. Not on our watch are you going to take democracy from us, and that's why it's really important. And I keep saying, whatever your lane is in resistance, find that lane and be out there. For some people, it is marching in the streets. For others, it's helping at food banks. For others, it's letters to the editors. For others, it's just talking to their relatives. I'm going through that. Are you ready to come off the ledge now? Because we're sure ready for you to get off the ledge. La rendición de cuentas se está acercando, y después de que hablemos de este informe médico, quiero que continuemos hablando del tema de rendición de cuentas. No solo la rendición de cuentas que tiene que ocurrir cuando los demócratas de una vez por todas recuperen la Cámara de Representantes, y con suerte ojalá también el Senado, sino que yo estoy hablando de la rendición de cuentas que tiene que ocurrir sí o sí
cuando los demócratas tomen el poder presidencial a partir del 2028. Esto yo creo que es de las cosas más importantes de las que podemos hablar ahora. Quiero que hablemos de eso, pero antes de eso quiero que leamos cómo Steve Miller estuvo perdiendo la cabeza de forma tan estrepitosa. Está tan fuera de control, su jefe es tan terrible, es tan odiado por todo aquel que se cruza con él, que ahora tiene al jefe del ICE en el hospital porque le grita demasiado. Jefe del ICE estresado, hospitalizado 2 veces tras los colapsos de Steve Miller. Según informes, uno de los viajes requirió que el director interino del ICE, Todd Loines, se quedara a pasar la noche. El director interino del ICE, Todd Loines, fue hospitalizado al menos 2 veces debido a problemas relacionados con el estrés, mientras que estaba ejecutando la represión migratoria del presidente. Un nuevo informe alega que funcionarios de la administración le dijeron al medio El Político que la presión ejercida sobre Lyons por parte de la Casa Blanca y su principal asesor de inmigración, Steve Miller, hizo que el hombre de 52 años tuviera dificultades para tomar decisiones clave para la agencia. Se le veía visiblemente alterado y luchando por tomar las decisiones que el director debía tomar, dijo un exfuncionario del DHS al medio El Político. La supuesta indecisión de Lyons fue corroborada por otros en seguridad nacional. Un funcionario actual y 2 exfuncionarios también dijeron al sitio que Lyons a menudo tarda mucho en tomar decisiones, lo que obliga a sus subordinados a trabajar más. Esos mismos funcionarios atribuyeron el estrés de Lyons, que vio romper en sudor total con la cara volviéndose en un rojo intenso, a la presión de la Casa Blanca. Steve Miller, de 40 años, le gritaba a Lyons durante las llamadas telefónicas matutinas con funcionarios de la administración, según 4 personas que estaban en las llamadas. Steve Miller es un tipo tremendo, tanto así que hizo que su subordinado principal, por así decirlo, que es el director del ICE, termine siendo hospitalizado por culpa de él, por culpa de sus gritos, por ponerle tanto encima. Ese es el nivel de colapso en el que nos encontramos ahora con Steve Miller. Y yo no creo que esto sea algo habitual con Steve Miller, un hombre que de hecho siempre vemos que tiene una vena brotada por el estrés y los gritos que da. Tenemos que recordar que Steve Miller es un tipo raro, un bicho bien raro, que casi todas las semanas lo vemos gritando, ya sea en CNN o en Fox. Un tipo que comienza a hacer gestos con el hombro. No sé, si ustedes han visto entrevistas de Steve Miller se han dado cuenta de que es una persona muy rara y explosiva, diría yo. Yo creo que Steve Miller está poniendo mucha presión sobre sus trabajadores porque entiende que su propio trabajo está en juego. Tenemos que recordar que hace muy poco tiempo Kristi Noem, que es la secretaria de seguridad, ex secretaria de seguridad de Estados Unidos, fue despedida de ese cargo. Así que Steve Miller tiene miedo de también perder el suyo. Y esto tiene que ver bastante con lo que vimos al principio del video, el rechazo y el poder de la gente de Minneapolis. Yo creo que Steve Miller mira esto y piensa, yo soy el siguiente. Que Donald Trump ha instalado a un lealista en el DHS. Porque Donald Trump ha puesto a un tipo que adora salir en Fox, que le adora salir en televisión pública, que ama el entusiasmo. Ya tiene a Tom Homan. ¿Por qué necesita a otra persona odiada? Y la parte más odiada de su administración, esta agenda de inmigración que de hecho es la más impopular de toda la historia estadounidense. Tenemos que recordar que antes Donald Trump siempre se apoyaba a la agenda anti-inmigrantes o la agenda de inmigración como algo a lo que Donald Trump siempre podía regresar. Porque claro, Donald Trump siempre pensaba que un poco era como darle carne a todos estos republicanos de ahora. Pero ya no es así. ¿Pero quién arruinó esto para Donald Trump? ¿Quién fue el causante de que esto se desplome para la administración de Donald Trump? Así es, Steve Miller. Así que Donald Trump ahora está buscando a otro chivo expiatorio. Si Donald Trump ahora tiene problemas, el siguiente en partir va a ser el principal asesor de Donald Trump. Y ese principal asesor es Steve Miller. Porque sí, Donald Trump necesita buscar otro chivo expiatorio. Tenemos que recordar también que en este momento Donald Trump está traicionando a Pete Hegseth. Le está dando la espalda. Pete Hegseth, por cierto, es el secretario de Defensa de Estados Unidos. Porque sí, Donald Trump está diciendo ahora que el que quería entrar en una guerra con Irán era Pete Hegseth. Y según Donald Trump, no solo lo presionó, sino que hasta el día de hoy continúa presionándolo, lo cual creo que no tiene sentido porque el presidente no es Pete Hegseth, es Donald Trump. Pero tenemos que recordar que Donald Trump es un tipo que jamás ha asumido una responsabilidad verdadera en su vida. Y ahora está preparando a Steve Miller para el fracaso. ¿Cuándo fue la última vez que supimos de Steve Miller? Ha estado bastante callado y no creo que esté moviendo los hilos. Yo creo que ciertamente le está gritando a todos los que están debajo de él. Causó que un hombre fuera hospitalizado 2 veces. Todo esto debido a sus crisis nerviosas. Pero yo creo que Steve Miller puede darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Más que todo, cómo lentamente lo están apartando. Claramente esto no es lo peor que le puede estar pasando a Steve Miller en este momento. No es solo esta pelea que tiene con Donald Trump. Esto no es ni de cerca lo peor que le está pasando a Steve Miller. No es tampoco la pequeña pelea interna que tiene él y Kristi Noem. ¿Sabes qué es lo peor que se le viene para Steve Miller? Ustedes recuerdan ese lugar que se llama Alligator Alcatraz o el Alcatraz de los Caimanes. Es el lugar del que Steve Miller no podía parar de hablar. Pues yo creo que lo van a terminar reconstruyendo solo para él. Que a Steve Miller le encanta vivir en viviendas del gobierno, porque sí, por si no lo saben, Steve Miller vive en una base militar
que se costea con dinero de los contribuyentes. Ya que a Steve Miller le gusta tanto vivir de dinero de contribuyentes, ¿por qué no que se vaya a vivir al Alligator Alcatraz? También es financiado por contribuyentes. Pero ya hablando un poco en serio, yo creo que de las primeras cosas que tiene que hacer el futuro presidente demócrata va a ser hacer que estas personas como Steve Miller paguen, o mejor dicho, rindan cuentas. Considero yo que es de las primeras cosas que tiene que hacer. Sabes, una de las personas que trabaja para el congresista Robert García, el otro día hablaron sobre qué iba a pasar en el futuro. ¿Qué iba a pasar si en un futuro Robert García tenía el mazo? Y se filtró que de las primeras cosas que Robert García quería hacer no era tanto irse contra Jeffrey Epstein, sino hacer que Steve Miller rinda cuentas. Ahora, obviamente hay muchas personas en las que hay que enfocarse. Por ejemplo, todos queremos ver a Pam Bondi rindiendo cuentas en la cárcel. Pero bueno amigos, esto es lo que está pasando en el país. Yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les gusta saber exactamente qué está pasando en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.